Las letras rojas, una serie que tiene como intención revisar el carácter del Mesías y su personalidad a través de sus palabras. ¿De acuerdo? Se llama Las letras rojas porque hay algunas versiones, para las personas que de pronto se les haya olvidado, hay algunas versiones que las letras del Mesías las resaltan en color rojo, ¿sale? Y esto pasa en los evangelios y también pasa en Apocalipsis, en las letras rojas, ¿de acuerdo? Se resaltan esas letras en Apocalipsis. Y estamos en Mateo capítulo 19, ¿de acuerdo? Tenemos ya bastantes episodios, aproximadamente 53 episodios de toda esta serie. Y tienen la intención de que nos comparemos con el Mesías y les decía, es como subirse al sparring, prácticamente subirse a que la palabra te confronte, que la palabra te corrija y que la palabra pues nos perfeccione a todos, ¿está bien? Y Mateo tiene una cualidad bien interesante en cómo acomoda los temas, está bien, diferente a Juan, que probablemente de aquí, si fuese necesario, nos iremos a Juan. Sin embargo, en Mateo 19 vamos a tocar un nuevo tema que de verdad es que está interesantísimo, así que te voy a invitar a que pongas corazón en esto, ¿sabes? En Mateo 18, lo último que estuvimos revisando fue la discusión que los discípulos o los apóstoles del Mesías tenían frente a él y que prácticamente provocó una serie importante, bastante importante, de atenciones de parte del Mesías en todo lo que los discípulos estaban teniendo este conflicto. Y en verdad fueron altamente corregidos. No fue algo mínimo, sino al contrario. Todo en relación a que los discípulos preguntaron quién podría ser mayor en el reino de los cielos. Y bueno, sinceramente el Mesías no tardó en contestar y contestar con una gran maestría. Y los corrigió de una forma, de verdad, perdón la redundancia, magistral. Lo hizo de forma increíble, ¿de acuerdo? Sin embargo, ya acabó ese tema y va a ser tentado ahora por algunas otras personas. Sin embargo, los discípulos están frente a él y siguen aprendiendo. Por eso la canción lema de esta sesión es esa, la de Discípulos de Marcos Vidal. Así que te invito a que la sigas escuchando cuando dice: no quiero ser de los 5,000 que recojan los pedazos, sino prefiero ser de los 12 que recogen todos los pedazos, ¿no? Yo no quiero recibir el pan, quiero ser de los que sirven contigo. Pero para servir con él necesitamos de verdad aprender como sus discípulos. Entonces vamos a Mateo 19 y empieza diciendo ahí: aconteció que cuando Jesús terminó de estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondió, les dijo: ¿no habéis leído no habéis leído que el que los hizo, al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés les permitió repudiar a sus mujeres, mas al principio no fue así. Y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron los discípulos: si es así, la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Bien, el tema de hoy, caballeros, es el divorcio. En palabras del Mesías, compartido por a ustedes por un divorciado. Así que, ¿qué les parece si buscamos la voluntad del Señor, agradecemos y ponemos todo esto de forma consciente en sus manos? Vamos a orar. Abba, te bendecimos, Rey, te damos gracias porque nos dejas la oportunidad, Señor, para reunirnos, despertar, buscarte, Señor. Tu palabra enseña y dice, y lo vimos la semana pasada, que todo lo que atamos en el cielo, lo que atamos en la tierra es atado en el cielo, y lo que atamos en la tierra también en el cielo. Y Señor, a pesar de que tú lo dijiste, queremos en verdad seguir sometiendo nuestra vida y atar nuestra vida
y someter nuestros sentimientos, emociones, nuestros deseos, todas nuestras concupiscencias, Señor, y todo lo que somos delante de ti, Señor. Que nuestra voluntad se someta a tu voluntad, Señor. Queremos poner nuestra vida, como dice Romanos 12, en sacrificio vivo, santo y agradable, Señor. Conscientemente y racionalmente entender que somos carne, Señor, pero que somos carne que te pertenece. Abba, no anhelamos otra cosa, no queremos otra cosa más que ser agradables para ti cuando nos veas, que en verdad tu rostro sonría, Padre. Que podamos ser dignos, Señor, ser tomados por dignos porque tu justificación así nos haga. Señor, hoy permítenos escuchar tu voz, permítenos acercarnos delante de ti y de verdad estar a tus pies, como María, para tener una porción, Señor, que no puede ser quitada, Padre. No queremos sabiduría de hombres, no queremos nuestra propia opinión, no queremos nuestro propio argumento, no queremos nuestra propia, Señor, sabiduría, sino al contrario, queremos en verdad ser instruidos por ti, Señor, ser enseñados por ti, y que en verdad después de ese tiempo podamos saber que el Rey habló, que tu Espíritu, Señor, nos llenó y que estamos dispuestos, Señor, a hacer tu voluntad. Permítenos, Señor, ser conformados como a tus hijos, porque podamos someternos a ti, Señor, y aceptar tu gobierno. Te bendecimos, Rey, por Yeshua todo. Amén y amén. Listo, amigos, pues bueno, tenemos acá entonces una situación como esta, ¿no? Necesitamos entender algunas cosas de entrada que son muy sencillas, puesto que el propio texto lo menciona, ¿de acuerdo? Y empieza diciendo que la intención de la pregunta es, pues, prácticamente para ponerlo a prueba. Dice el versículo número 3, vinieron a él fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Ya leen claramente donde dice, vinieron los fariseos tentándole. ¿Quiénes son los fariseos? Para de entrada las personas que no saben esta información, no hay tema. Los fariseos es una corriente, de acuerdo, de maestros de ley oral. Prácticamente si hablamos de fariseos nos estamos refiriendo a personas que son bastante, pues, notables dentro de la sociedad judía. Y este tema de los fariseos, pues prácticamente eran los que enseñaban, pero enseñaban leyes orales, ¿sí? ¿Qué es la ley oral? Es la interpretación de la ley escrita. Entonces, vienen estos intérpretes o vienen estos maestros de la ley, ¿de acuerdo? De la ley oral, dice, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Y de entrada, quisiera que tengas presente esto. La oportunidad para que alguien te tiente es enorme. Ten presente, por favor, esto en tu vida. La oportunidad para que alguien venga a tentarte es brutalmente gigantesca. Sin embargo, tú tienes el ejemplo de que el Mesías también fue acosado de esta forma y te vas a dar cuenta de su respuesta a continuación. Cuando alguien venga contigo, necesitas tener este discernimiento, saber que te va a preguntar, no para saber. Esas personas no les importaba saber, no tenían el deseo de saber. Lo que realmente querían era tentarle, ¿de acuerdo? Era ver dónde se equivocaba, en dónde estaba el error, ¿de acuerdo? Y pues no querían su instrucción, la verdad lo que querían era ponerlo a prueba, ¿sale? Empieza diciendo que el Mesías cuando responde, les dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y necesitas prestar mucha atención a su respuesta, porque esto pasa bastante en la actualidad. Te voy a explicar una cosa importantísima con respecto a esto que el Mesías va a decir. El Mesías tenía la oportunidad de ponerse a favor o en contra del tema del divorcio. Si él se ponía a favor, ¿de acuerdo? Si él se ponía como a favor de esta parte de, bueno, pues sí se puede divorciarse del esposo, de la esposa o la esposa del esposo, pues habría sido bastante mal juzgado, puesto que él mismo decía, o la gente intuía que él podría ser el Mesías. Entonces ponerse a favor del divorcio no era una opción, puesto que podría ser juzgado indebidamente el tema de la parte mesiánica.
Pero si se ponía en contra, ¿de acuerdo? En contra del divorcio, prácticamente podría ser interpretado como si estuviera en contra de Moisés. Ahora nos vamos a ir a ver en dónde, ¿de acuerdo? Porque Moisés menciona que se puede divorciar la mujer o el hombre de la mujer por una cierta razón. O bueno, de hecho, por una razón bastante amplia, ¿de acuerdo? Entonces, el tema de la respuesta del Mesías era importantísimo, en verdad, cuidar muchísimo sus palabras. Cuidar en gran manera sus palabras. ¿Por qué? Porque de esto dependían muchas cosas. Por eso, como te digo otra vez, no era para saber, era para juzgarle. Y la respuesta del Mesías habría sido medular en todo esto. ¿Sí? Le dice prácticamente, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará, dice, padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿De acuerdo? La pregunta acá es puntualmente, y te voy a pedir que la subrayes en el versículo número 3 cuando les dice, cuando le preguntan al Mesías, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer? La pregunta es, ¿por cualquier cosa? Y por favor subraya y encierra bien esa frase, ¿por cualquier cosa? Pregunta a él. Le preguntaban a él, ¿es lícito repudiar o dar carta de divorcio a su mujer por cualquier cosa? Bueno, ustedes perfectamente conocen, los que tomaron ya el curso básico en el tema número 3, en la ley oral, se acordarán ustedes perfectamente que había varias escuelas, pero las más importantes era la de Hillel y la de Shammai, ¿de acuerdo? Hillel decía que el concepto de cualquier cosa radicaba nada más en el concepto de una cosa vergonzosa. Tiene que ver con desnudez y basaba su idea justamente en Deuteronomio 24.1. Te voy a pedir por favor que sí vayas a buscarlo conmigo en este momento porque necesitas leer esa sección para que te des cuenta que era lo que Moisés decía. Estamos hablando de Deuteronomio 24.1. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, y encierra la palabra indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Solo ese versículo el que me importa por ahorita, no te preocupes, dice otra vez, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, ojo, no es solo si no le agradare, ¿sale? Porque ellos están preguntando por cualquier cosa. Y cuando están hablando de Moisés, que se supone que era lo que ellos estaban interpretando, estamos hablando de los fariseos. Cuando ellos hablan de Moisés, no hablan de Moisés con exactitud, hablan de Moisés a su propia conveniencia, ¿sí? Y cuando estamos leyendo aquí, cuando dice alguna cosa indecente, habría que entenderse que es esa parte de indecencia. Y te digo que esa palabra estaba relacionada con el concepto de desnudez, que con cualquier cosa, ¿sí? ¿Te fijas cómo le preguntaron ellos la palabra cualquier cosa? Pero, sin embargo, Moisés dijo alguna cosa indecente. Bueno, ¿qué es lo siguiente? Formalmente le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre, pero si la aborreciera este último, y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera en su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante del Señor, y no has de pervertir la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Ok. Primer punto que necesitamos tener bien presente. ¿Quién escribe Deuteronomio y por qué lo escribe? El autor de Deuteronomio es Moisés. Pero Deuteronomio, ¿de acuerdo? Deuteronomio, bastante en su composición, son palabras de Moisés, no es palabras del Señor. ¿A qué me refiero con esto? Que el concepto de la necesidad de Deuteronomio es una necesidad que se basa prácticamente en repetir la ley. Ya tenemos la idea claramente de que Deuteronomio es un libro que se escribe porque Moisés va a morir
no va a entrar a la tierra prometida. Y además de eso, fíjate lo que te voy a decir, además de eso, el pueblo está enteramente desconectado a pesar de todo lo que ha visto. Deuteronomio prácticamente es la interpretación del propio Moisés. Otra vez lo voy a decir, Deuteronomio es la interpretación del propio Moisés para el pueblo antes de despedirse de ellos. El carácter del libro de Deuteronomio es un carácter de desesperación por parte de Moisés. Por eso en Deuteronomio 4, 5 y 6 aparece en varias ocasiones la palabra escucha Israel como reprensión para el pueblo. Escucha Israel, escucha Israel. Por eso Deuteronomio se llama así el libro en español, que significaría doble ley. Es como cuando se duplica la ley, como cuando una ocasión más se tiene que repetir la ley, porque el pueblo la ha olvidado. Por eso Deuteronomio es prácticamente como el lamento, así el estallido del lamento de Moisés. Por lo tanto, te pregunto aquí, cuando aparece esta sección del divorcio a Moisés diciendo, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y todo lo que después dice, ¿podría ser parte de la necesidad que el pueblo tenía? Sí. ¿Podría ser un deseo del Señor que Moisés dijera eso? Probablemente no. Pero era requerimiento, el pueblo requería esto después de la despedida con Moisés, sí, por todo lo que Moisés estaba viendo, y te vas a dar cuenta, porque el Mesías establece esta idea, cuando dice, Moisés requería esto por la dureza de sus corazones. No era el diseño del Señor, pero el divorcio se reguló por causa de su dureza de corazón. Ándale, o sea, Dios no quería, no quería. No, que el Señor no planteó el divorcio, el Señor no lo hizo. Entonces, ¿por qué? Pues porque había un pueblo de corazón duro. Y si es así, entonces, ¿cuáles son las causales de divorcio permitidas? Bueno, pues eso es lo que vamos a analizar con la respuesta extendida del Mesías. ¿Está bien? Hillel basaba exactamente en esto su posibilidad para el divorcio. Mientras que Shammai, ¿de acuerdo?, que es la otra escuela, Shammai decía que solo se puede divorciar el hombre de su mujer si hay adulterio. Entonces hay que recordar, por supuesto, que Hillel era un poquito más flexible, un poco más empático en su interpretación, mientras que Shammai era menos flexible o más inflexible, ¿de acuerdo? Y Yeshua tiene una nueva interpretación, ¿sí? Te quiero pedir que vayas conmigo al versículo 9 y solamente veas las primeras 3 palabras, donde dice, y yo os digo, estoy leyendo Mateo 19, 9, regrese a Mateo, por favor. En el Mateo 19, 9, que dice el Mesías, y yo les digo. ¿Qué significa y yo les digo? Su interpretación. Y yo les voy a decir la correcta interpretación de la instrucción. O sea que tenemos a Shammai, tenemos a Hillel y tenemos, por supuesto, la interpretación de la palabra más verdadera, que es Yeshua. ¿Y qué dice Yeshua? Te lo adelanto desde ya para que lo tengas presente. El matrimonio no se puede disolver. El matrimonio hecho por el Señor no se puede disolver. Shammai podrá decir lo que quiera, Hillel podría decir lo que quiera, Moisés podría haber establecido algunas oportunidades para regularlo, pero yo les voy a explicar desde el principio cuál era el diseño del Señor. Y vamos a ver esto prácticamente con 3 principios que establecen su respuesta directa, ¿sí? Y el primer principio es, número 1, la imagen de Dios se refleja cuando el hombre se casa. ¿Por qué el matrimonio es insoluble? ¿De acuerdo? No se puede disolver. Primera razón es porque la imagen de Dios se refleja cuando el hombre se casa. Una vez más, primer principio, la imagen de Dios se refleja cuando el hombre se une con su mujer. Y cita prácticamente a Génesis 1:27 y Génesis 2:22. Y dice, ¿no habéis leído? Esa es la primera parte de la respuesta. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, y por favor encierra la palabra principio, el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto,
el hombre dejará a su padre y a su madre, y después continúa con su respuesta. Dice, y los dos serán una sola carne en esa sección. Vean conmigo por favor a Génesis 1:27 en relación a esta parte, y se van a dar cuenta cómo el Mesías prácticamente cita o parafrasea lo que se menciona en Génesis 1:27 cuando se establece cuál será el modelo y el diseño para el hombre. Dice, versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Varón y mujer los creó. Quiero que escuches esto, mi estimado amigo. El matrimonio en los ojos del Mesías no se puede disolver, porque el unirte con tu esposa es lo que permite la concepción de la imagen de Dios. La imagen de Dios no está completa en una persona si no está unida con su mujer. Y quiero pedirte que pongas presente y pongas en tu mente a tu esposa si estás casado. Si no estás casado, piensa en que estás incompleto. ¿Por qué? Porque la creación completa del Señor está prácticamente por parcialidad en el hombre y por parcialidad en la mujer, y cuando estos dos se unen, se completa a plenitud la imagen de Dios. Qué tremendo esto, ¿no? Qué bonito. O sea que la mujer que tienes a tu lado, Cariel, Luis Lorenzo, Javier, la mujer que tienen a su lado, para todos los que están casados, les abre la otra mitad de la divinidad del Señor. Les permite literalmente ponerse a plenitud o completarse a plenitud para poder conocer cuál es la imagen. Cuando dice aquí, a imagen de Dios los creó, varón y hembra, esposo y esposa los creó. ¿Por qué no se puede disolver? Porque esa es la imagen del Señor. Primer principio de por qué el Mesías dice, no hay disolución matrimonial. ¿Por qué no? Porque juntos mostraron o debieron haber logrado mostrar esa imagen del Señor. Debieron de haber logrado notar a plenitud la imagen del Señor formándose en su unión. ¿Se acuerdan que platicamos el martes del libro en el Jardín de la Paz? El martes pasado, no este que pasó, sino el anterior. ¿Cómo es tan necesario el tema del matrimonio para poder generar rectificación masculina? ¿Cómo es que le dice, tú nunca te casaste y nunca supiste lo que es, por ejemplo, que estabas lleno de avaricia, a menos que te casaras? ¿Sí? Nunca luchaste por tener paz en tu vida porque nunca tuviste un prójimo tan cercano al que tuvieras que cederle algo, al que hubieras necesitado ceder algo. Ya no prestarte atención a ti, sino en verdad ceder tu atención a alguien más. El matrimonio genera eso. Y sabes una cosa, esa rectificación en el hombre es una cosa increíble, en la que se basa justamente el Rab Shalom Arush que leemos en el libro, para decir por qué es necesario casarse. En el judaísmo, mis estimados amigos, no es una opción, es necesario casarse, porque es lo que completa la imagen del hombre, la imagen, perdón, de Dios en el hombre en la tierra. Entonces eso significa, mis estimados amigos, que cada matrimonio que está cumpliendo con la voluntad del Señor prácticamente está siendo una agencia divina en la tierra. Escucha el poder del matrimonio. Cada matrimonio que está buscando esta imagen de Dios, porque ya sabe que la puede encontrar a plenitud estando juntos, es una agencia divina en la tierra. Todo eso está en el poder del matrimonio. Y contesta el Mesías, ¿no habéis oído lo que pasó en el principio? Porque en el principio pasó eso, y no lo podemos evitar decir que no es cierto, porque esto está en Génesis 1:27, literal está al principio. Y después de eso, si te vas a Génesis 2:22, por favor, un poquito más para adelante, cuando menciones acerca de esto, dice, y la costilla, que el Señor tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Esa parte es preciosa, ahora se van a dar cuenta. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del hombre fue tomada. Por tanto, dejará el hombre
a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y por favor subraya o encierra donde dice una sola carne, dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Regresemos por favor a Mateo capítulo 19. Entonces prácticamente le está diciendo, no habéis oído lo que dice, lo que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, sí, perfecto, y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Atención a esto, por favor, porque cuando tú te unes a tu esposa, cuando tú te unes a tu mujer, ¿sale? Cuando esto pasa, se convierten en una nueva entidad, ¿sí? Escucha esto que te voy a decir, porque es una entidad que no existía, ¿sale? Pero que al unirte con tu mujer se forma una nueva persona, un nuevo miembro, por favor, velo de esta forma, ¿sí? Y la única persona que fue creada para ti, para generar ese complemento, es tu esposa, ¿sí? Y esa es la fuerza del matrimonio. La fuerza del matrimonio es comprender esto y cerrar la puerta. ¿A qué significa cerrar la puerta? A decir, no hay más opción. Esta es la persona que me complementa y que yo complemento, y necesito esforzarme por ser el complemento de verdad que ella necesita. Y aquí es donde está la fuerza de la rectificación y la fuerza de la masculinidad de la que estamos intentando trabajar, de la que estamos esforzándonos por promover, ¿sí? Yo necesito esforzarme por ser el complemento que ella necesita, para que juntos seamos esa agencia divina en la tierra, para que juntos seamos a imagen y semejanza del Señor. Se conforme la semejanza del Señor en tu vida y en la de ella. ¿Ya te das cuenta de la fuerza que existe en el matrimonio? Es precioso esto. Y por supuesto está lleno de responsabilidad. Ahora el que no está casado seguramente está pensando diciendo, oye, entonces sí necesito casarme pronto, ¿ah? Sí necesito encontrar a mi Rebeca, a mi costilla, porque ya me di cuenta que estoy incompleto, pues. Y que conviene también. Y que es necesario también. Oremos por eso, ¿no? No había otra persona posible para Adán. Escucha esto que te voy a decir. No había otra persona posible para Adán, porque Eva era la única. Por eso te digo, cuando tú cierras la puerta a cualquier otra posibilidad y entiendes que tu esposa es la única, era la única y será la única, ahí va a empezar tu trabajo. Tal cual como es. Eva era la única que hacía el complemento perfecto para lograr esta imagen y semejanza. Eva, literalmente de una costilla, salió de Abraham, de Adán, perdón. Imagínate qué pasaría, y aquí viene el principio, porque el Mesías cita el principio del libro, la Torah. Pero te hago una pregunta, ¿qué pasaría si Adán repudiase a la propia Eva, que salió de su propia costilla? ¿Qué pasaría si Adán rechaza a Eva? Rechaza su propia costilla, rechazaría un propio miembro de él. ¿De acuerdo? Por eso esta parte es muy interesante, porque es que el tema creacionista con respecto a Adán y Eva y la creación del hombre tiene una forma poética muy interesante de poder interpretarse. Y esta parte de Eva saliendo de la costilla de Adán es brutal. Es brutal porque te das cuenta que prácticamente Eva es una extensión de los miembros de Adán. Por eso es tomado de una de su costilla. ¿Y qué pasaría si, hablando del divorcio, Adán dice, ¿sabes qué, Eva? ¿Qué crees? Ya me di cuenta que no era contigo el complemento. Pero ¿cómo no? Si salió de su propia costilla. ¿Sí? Esa es la parte fuertísima del matrimonio. Tu esposa prácticamente es carne de tu carne. Es huesos de tus huesos. ¿De acuerdo? Si tú repudias a tu esposa, si literalmente rechazas a tu esposa, estás rechazándote a ti mismo. Un miembro, no, ¿sabes qué? No, pie, vieras que me hubiera gustado que funcionara contigo, pie, pero la verdad es que de pronto camino y te doblas y me duele, así que pues ¿sabes qué? Aquí acabamos, mi querido pie, o sea, me caes bien y no eres tú, soy yo, perdón, soy yo, pie. Y pues no, pues déjame, te corto. Pues por supuesto, no haces eso. Amputado, pues no. ¿Por qué
creemos que es posible hacerlo con la esposa. Y se los dice alguien, y los vuelvo a remitir, se los dice alguien que se divorció, pues, que promovió una demanda de divorcio. Está fuertísimo esto para mí, que lo estaba estudiando ayer. Y ahora que lo piensas, dices tú, caramba, o sea, que nos falta tanta instrucción. ¿Sí? El tema del matrimonio debería tener una inversión brutal de recursos. Olvídate de la boda, olvídate de la fiesta, no te preocupes. Isaac y Rebeca en la boda de Cariel lo dijeron bien preciosamente, lo dijo Lincoln. En la boda de Isaac y Rebeca, es más, no hubo boda siquiera. Con Isaac y Rebeca no hubo boda, hubo un matrimonio, que eso es algo bien diferente. Punto. Olvidémonos por un momento de la inversión o el gasto de una fiesta. Pensemos en toda la inversión que se requiere para un proyecto matrimonial. Porque es esa fusión de carne con carne, de vida con vida. Una sola carne que refleja la imagen a plenitud del Señor. La agencia divina en la tierra. Así es, mi querido Javier. No había nadie que supliera a Eva. No hay nadie que pueda suplir a tu esposa. No hay nadie que pueda suplir ese miembro que el Señor hace nacer de ti. Y no seamos unos brutos. No lo amputemos. No seamos ignorantes. Seamos de verdad entendidos de que esto es así. No hay forma en que esto pueda pasar. Si es así, si es que tu esposa está de verdad en otro canal y no se comprende y lo que sea, déjame te digo una cosa. Si estás casado, ya lo elegiste, ya la elegiste. ¿Sí? Si tu esposa, no, es que mi esposa, tú no la conoces. Te prometo que tú no la conoces. Te aseguro que si tú la conocieras, hasta tú también quisieras. Pilas, familia, caballeros, eso no funciona así. Si es así, la rectificación viene para ti. Necesitas esforzarte todavía mucho más. Y no puedes discutir eso. ¿Sí? Necesitas todavía esforzarte mucho más. Porque no puedes despedirte de ese miembro de tu vida, de tu cuerpo, de tu ser. Se fusionó tu vida con ella. Qué tremendo esto, ¿no? Entonces, primer principio nos queda claro por qué el Mesías dice que el matrimonio es insoluble. Primera razón, porque el matrimonio refleja la imagen de Dios al casarse o al estar unidos, ¿de acuerdo? Segundo punto, utiliza la ley fundamental del matrimonio. La ley fundamental del matrimonio aparece justamente en el versículo número 5. Dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre. Siguiendo con el principio de una sola carne y una nueva entidad, menciona el concepto de dejar al padre y a la madre. El matrimonio requiere de una nueva, literalmente, de una nueva forma de vida, que esto es sin el padre y sin la madre. Y para que el matrimonio se dé, se requiere un lazo, un vínculo matrimonial, un vínculo de verdad de relación que no existía. Y es tan enorme que, por supuesto, este vínculo es a veces, no a veces, sino incluso debería ser, pero va creciendo con respecto al padre y a la madre. Y cuando te encuentras con tu esposa, y cuando te encuentras con el amor de tu vida, y cuando te encuentras con aquella mujer que el Señor preparó para ti, por supuesto que no te importa dejar a tu padre y a tu madre. Y no es que no te importe, sabes que es necesario y sobre todo es parte de ese proyecto de vida que el Señor te está concediendo. Entonces, si yo te hiciera la pregunta, ¿a quién amas más? Si a tu padre y a tu madre o a tu esposa, ¿qué tendrías de respuesta? Porque no te costó, por supuesto dirías a mi esposa, porque no te costó en un momento decir, bueno, papá, mamá, los amo un montón, pero amo más a mi esposa, ¿de acuerdo? Y vas viendo cómo esa forma de amor, esa energía, por supuesto, bien dirigida, no cambia en el aspecto de decir, dejas de amar a tus padres. No, solamente amas más a tu esposa, que te da la oportunidad de pronto dejar a tu padre y a tu madre. Entonces, dejemos en claro primero el principio, que es el vínculo matrimonial es más fuerte que el de los padres. ¿Está bien? El vínculo matrimonial es más fuerte que el de los padres. ¿Sí? Por eso llega un punto en el que puedes dejar a tu padre y a tu madre por tu esposa. ¿Sí? Una ocasión, un esposo le reclamaba a su mamá por qué quería más a su nieto, a su hijo, ¿de acuerdo? Le decía, mamá, ¿por qué quieres más a mi hijo? ¿Por qué a él no lo regañas? ¿Por qué a él no lo corriges? ¿Por qué a él siempre lo estás mimando? ¿Por qué a él siempre lo abrazas, lo besas? A mí conmigo no te portabas así.
Entonces le dice la mamá, oye, déjame en paz. ¿Tú a quién amas más? ¿A mí o a tu esposa? Y entonces el hijo se queda como callado y decir, bueno, tiene razón, cada quien puede elegir a quién ama más. Porque en efecto, el esposo o el hijo ama más a la esposa que a la mamá. ¿De acuerdo? Lo cual es algo bastante funcional a nivel bíblico, ¿no? Entonces, eso es una verdad que es parte del principio fundamental del matrimonio, que es dejar al padre y a la madre y unirse a su mujer para crear una nueva carne, literalmente un nuevo vínculo que provoca una nueva entidad, ¿de acuerdo? Ya dijimos, esa entidad se conoce como la agencia divina en la tierra, puesto que esta entidad en conjunto, nueva entidad, prácticamente pone la imagen de Dios a plenitud conformada. Pregunta para ustedes. Mandamiento con respecto al honor a los padres. Sí está. Honrarás a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Punto. Es precioso eso. Si al padre y a la madre el Señor manda honrarles, pregunta para ustedes, ¿qué crees que se puede decir con respecto a la esposa si el vínculo matrimonial es mucho mayor? ¿Me van siguiendo con lo que estamos diciendo? Si honrar a los padres es dentro de un mandamiento, el vínculo es enorme, pero el mayor vínculo con respecto a un tema familiar es la esposa, pues entonces, ¿qué crees que se podría decir de esto? Dice Cariel, requete sí, o sea, por encima de los padres, el honor a la esposa existe, ¿sí? Honra a tu padre y a tu madre, sí, pero por encima de eso, tu esposa. Y si entendemos esta parte, te vas a dar cuenta que si no puedes ofender al padre y a la madre, por supuesto que a la esposa muchísimo menos. Que si no puedes repudiar a tu padre y a tu madre, a la esposa, muchísimo menos. Ahora sí te das cuenta, otra vez, porque el principio del Mesías, de que el matrimonio es no soluble, que no se puede disolver, tiene una razón. Porque está por encima del mandamiento incluso de honrar al padre y a la madre. ¿Sí? Y tercera razón, de las tres que iba a mencionar, la naturaleza del contrato matrimonial. ¿Sí? Que es el mismo principio que tenemos desde el concepto número 1. La naturaleza del contrato matrimonial es, ¿cuál es la naturaleza de este contrato? Que vendrán a ser una sola carne. ¿Sí? Prácticamente como una sola y nueva persona. ¿Sí? Prácticamente como una nueva y sola persona en conjunto. Por eso es que el matrimonio rompe con cualquier egocentrismo o egolatría. Rompe con cualquier concepto individualista que nos podamos querer reservar. Ya no existe eso. Ya no puede existir. Por eso es que el matrimonio en el tema del judaísmo, pues prácticamente es un tema equiparable y necesario y inevitablemente relacionado con la rectificación masculina. Matrimonio igual a rectificación masculina, punto. ¿Sí? Por eso mucha gente le huye al matrimonio, porque no quiere cambiar todo lo que se es. Pero bueno, naturaleza del contrato matrimonial es que vendrán a ser una sola carne. Esto lo podemos analizar un poco mejor en Efesios. Por favor, vengan conmigo a Efesios 5. Efesios 5, 28. Y dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos. Es bien sencillo. Los maridos deberán amar a sus mujeres como a sí mismos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Díganlo de forma negativa y va a ser mucho más fácil de entender. El que no ama a su mujer, ni a sí mismo se ama. Más fácil. Estoy leyendo Efesios 5:28. El que no ama a su mujer, ni a sí mismo se ama. Esa es la mayor evidencia de que el hombre puede ser a veces tan bruto, tan tonto y a veces tan estúpido, que definitivamente, así con tal entereza, te das cuenta que no se ama a sí mismo, que no se respeta a sí mismo, que no se valora a sí mismo, que no cuida de sí mismo, que no presta atención a sí mismo, que no cuida su salud, que no cuida su apariencia, que no cuida así tal cual.
Así que un hombre que no tiene la capacidad de amarse, cuidarse, protegerse, honrarse, valorarse a sí mismo, por supuesto que no tendrá la capacidad para hacerlo con una esposa. ¿Sí? Lamentablemente una persona que no es, tampoco lo puede dar. No se puede dar lo que no se es. Así para que se entienda. No se puede dar lo que no se es. Y te das cuenta que un hombre que no ama a su esposa, en su apariencia lo puedes notar, en su forma de pensar lo puedes notar, en su salud lo puedes notar. Mira que va a hacerse un laboratorio y vas a ver cómo van a salir sus resultados. Ahí te vas a dar cuenta, si no ama a su mujer es porque no se ama a sí mismo ni siquiera. Y el mandamiento que, bueno, que Pablo da a los Efesios literalmente dice, los maridos deberán amar a sus mujeres como a sí mismos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque dice el versículo 29, nadie aborreció jamás a su propia carne. Lo que dijimos ahorita, pues no me caes tan bien, déjame te aputo. Pues claro que no, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y este es un gran llamado, ¿eh? No solamente nos vamos a quedar allá. Pregunta a ustedes, de verdad, ¿cuánto cuidan su carne? ¿Cuánto cuidan su cuerpo? ¿Cuánto cuidan de verdad de ustedes mismos? Porque si no cuidas de ti mismo, en verdad difícilmente vas a poder reconocer las necesidades de tu esposa. Así que en verdad les pregunto, ¿cuánto cuidan de ustedes mismos? ¿Cuánta atención prestan a ustedes mismos? ¿Cuánta atención prestan a su salud? ¿Sí? ¿Cuánta atención de verdad prestan a sus análisis clínicos? ¿Cuánta atención prestan de verdad a su salud digestiva? ¿Cuánta atención prestan a su salud de verdad en la piel, en su rostro? De verdad, si ustedes aprenden a tener esto, van a saber que es necesario para su esposa. Van a aprender a cuidar en su esposa también esto. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y vuelve a mencionar aquí Pablo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Mis estimados amigos, es la naturaleza, la naturaleza del contrato matrimonial. Una nueva y sola carne. Equivalente a un miembro nuevo prácticamente. ¿Sale? Lo que Dios unió prácticamente se refiere a la idea de lo que Dios puso bajo un mismo yugo, no lo separe el hombre. Aquí termina la respuesta del Mesías. Regresemos a Mateo, por favor, 19. No lo separe el hombre. Y probablemente vamos a necesitar dividir este tema en dos partes, por lo que veo de hora, por la hora que veo, ¿de acuerdo? Y por lo que falta, probablemente vamos a necesitar dejarle esto aquí, ¿de acuerdo? Sin embargo, vayamos a este último punto. Y dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés les permitió, y por favor encierra la palabra permitió, repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y te voy a dejar con esta idea para poder cerrar aquí y para poder dialogar con respecto a lo que nos queda esto. Y te voy a decir este concepto bien sencillito, así, bien basiquito. Nunca dijo que aprobó el matrimonio Moisés. Mira lo que dice. Por la dureza de vuestro corazón, no dice Moisés aprobó el matrimonio. Perdón, aprobó el divorcio. No dice aprobó, ni tampoco dice permitió en el aspecto de decir, bueno, promuevo el divorcio. No, dice permitió. ¿Sí? ¿Por qué digo esta parte que es bien sencillita, así como te lo acabo de decir? Porque no dice que fuese aprobado, sino realmente lo reguló, y regular no es aprobar, solo lo legisló, solo lo reguló, pero no es que esté aprobado. No dice Moisés aprobó el matrimonio, dice permitió, reguló, sencillamente como eso, ¿sí? ¿Por causa de qué? La dureza de sus corazones. Lo que hizo Moisés fue por causa de sus corazones duros. Y dice claramente, mas al principio no fue así. Al principio no fue así. Esta no es la intención original. La intención original no legisla, no regula el divorcio.
porque no se esperaba que fuesen duros en el corazón. Necesitamos darnos cuenta, mis estimados amigos, que la palabra que es vida está hablando, que la palabra más verdadera y más confiable está hablando. Y ante esta palabra tenemos la opción de endurecer el corazón y decir, no, porque Jesús y Ezequiel y quien quieras no conocía a mi ex. No, te prometo que no lo conocía. Por eso es que al final de cuentas nos divorciamos. Y ahí sí, mira, hasta Jesús nos aprueba el divorcio. No, no funciona así. Y ya sabes quién te lo está diciendo, pues. Por pura gracia, ya sabes también. Al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Todo el mundo adultera, prácticamente. Por eso el tema del divorcio provoca todas estas complicaciones en cadena que definitivamente se pueden evitar. La ley no mandaba repudiar a la mujer, sino que le dice que lo permitía. Además, con un documento formal, ya lo leímos ahorita en Deuteronomio, cuando Moisés dice con respecto al divorcio, lo manda pero con un documento formal. Los fariseos de la Torá oral estaban interpretando incluso todavía mal, puesto que no funcionaba como ellos le estaban intentando, pues, como inducir a que contestara en su pregunta para tentarle. Todavía estaba muy mal la forma en la que lo estaban interpretando. Así que los fariseos en verdad seguían mal. Se permite solo por la dureza de sus corazones. Moisés también lo dijo. No hay mayor dureza, y esto lo dice exactamente el tema de toda la Biblia. No hay mayor dureza. O sea, la Biblia mantiene este tema por toda la extensión de su contenido. No hay mayor dureza de un hombre. No hay mayor dureza de un hombre que aquel que agrede a su mujer, que aquel que es contrario a su mujer. Un hombre que va contra su mujer, que agrede a su mujer, que trata mal a su mujer, es un hombre que definitivamente su corazón es una piedra, está hecho una piedra. No se ama a sí mismo, repudia su propio cuerpo. Prácticamente podríamos decir que un hombre que tiene este tipo de corazón se odia a sí mismo, carga una amargura de verdad infinita en su corazón. Está lastimado a más no poder y no ha podido perdonar. Un hombre cuyas cualidades lo llevan a tratar mal a su mujer es la cúspide de aborrecer a su prójimo. ¿Se acuerdan qué dice con respecto a los hombres que tratan mal a sus esposas en relación a la oración? ¿Qué dice con respecto a eso? Que un hombre que trata mal a su mujer tiene ¿qué cosa? Exactamente, mi querido Javier. Tiene estorbo su oración. Están estorbadas sus oraciones. Así es, mi querido Luis Lorenzo. ¿Por qué? Porque es la cúspide. Así de verdad es la parte máxima de el maltrato hacia tu prójimo. Un corazón duro está lleno de eso. Por la dureza, dice, de sus corazones. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés les permitió repudiar a vuestras mujeres. Les permitió dar carta de divorcio. Y ya dijimos, no solamente era de palabra, prácticamente era con todo un documento formal. Y déjenme les digo que esta idea está en toda la extensión de la Biblia, porque Israel fue así. Israel justamente tuvo esta forma de ser con el Señor. ¿Sí? Israel todo el tiempo intentaba alejarse del Señor, se alejaba del Señor. Y Gomer con Oseas nos muestra y nos personifica cuál era la forma o cuál es la forma en la que Israel se comportaba con el Señor. Una infidelidad brutal. Todo porque no le conocía. Mi pueblo pereció porque no me conoció. Dice, no fue así desde el principio, lo que les decía hace un momentito, no fue así desde el principio, ya analizamos el principio, ¿de acuerdo?
Y esta aparente necesidad de estos fariseos para tentarle, pues nos despierta un principio básico que es muy necesario. Todo aquello que se es aparentemente defectuoso o que se va degradando con el tiempo, es bien sencillo poder analizarlo. Regresa a la luz del principio del concepto. Eso es lo que hace el Mesías. Vuelve al principio, retorna al principio y allí interpreta. ¿Sí? Que es lo que se conoce también, y Lincoln lo utiliza mucho, el concepto de la primera mención. Busca cuándo es la primera vez que se menciona y con base en eso, interpreta. Eso es lo que hace el Mesías. Utiliza el principio de la primera mención y sencillamente interpreta con base en eso. ¿Sí? Y entonces dice el versículo 9, y yo os digo, punto. Y yo les digo, y aquí es donde interpreta el Mesías, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, también adultera. Eso es impresionante, es muy fuerte, ¿de acuerdo? Esto es muy impresionante. Dice, cualquiera que repudia a su mujer, aquí está el principio del Mesías. Ok, el que le da carta de divorcio a su mujer, salvo por causa de fornicación, y esta palabra es importante porque ahorita vamos a saber qué palabra es esta, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, este casado, dice, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea que después de estar divorciado, después de darse una carta de divorcio, ¿se disolvió el matrimonio a los ojos del Señor? No, porque si se va y se casa con otra, está en adulterio. Y la que estaba casada con él, la ex esposa de él, va y se casa con otro, también adultera. Y el que se casó con ella, también adúltero. Todos están en adulterio, los cuatro. Las dos nuevas parejas están en adulterio. Porque el matrimonio se puede disolver a los ojos del Señor. Prácticamente no. ¿Cuál es la base del matrimonio a los ojos del Señor? Y aquí te va a sorprender esto. Y te va a dar un montón de paz. Si has vivido un proceso de divorcio, o si conoces a personas en proceso de divorcio, o personas divorciadas. Y está en el versículo número 6. Esa es la base del matrimonio que no se puede disolver. Dice, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, y encierra la palabra Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Si Dios lo juntó, nadie lo puede separar. Y si se separan y se dan carta de repudio, pues ahora sí, todos van a estar en adulterio cuando se quieran volver a casar. La pregunta para ti sería, y por favor reflexionen en esto, y me encantaría muchísimo, me gustaría muchísimo poder leer sus perspectivas después de lo que les voy a decir en el chat. ¿Y qué hay de las parejas o de los matrimonios que Dios no juntó? Que no fueron unidos por causa de Dios. ¿Qué hay de esos matrimonios? Porque los que Dios juntó no pueden ser separados. Y si se separan, todo el mundo va a estar en adulterio, ya lo leímos. Pero ¿qué hay de los matrimonios que no fueron dirigidos por el Señor para unirse? Ponme en el chat tu respuesta, ¿de acuerdo? Quisiera poder leerte. Ah, ¿verdad? Está interesantísimo esto. ¿Qué hay de los matrimonios que el Señor no fue él quien los juntó? Dice Javier, no son de él, punto. Al buen entendedor, pocas palabras. Dice Javier, si no los juntó él, pues no son de él. ¿Sí? Lo que no es de él, no permanece.
Pero me gusta que Cariel no se atreve. Ponlo como pregunta. ¿No permanece? A ver los demás. ¿Qué dicen, caballeros? Lo que no juntó él, ¿qué pasa con ellos? Pues, vean conmigo para cerrar nuestra sesión de hoy y nos vamos a quedar aquí. En el versículo 12 de 1 Corintios 7. Voy a leer desde el 10. 1 Corintios 7, 10. Buena pregunta, dice Alex. Primero, ¿cómo sabes si Dios lo juntó o no? Mira Chuy. Ah, mira el Chuy, la trae bien intenso. Un deseo carnal. Todo fue permitido por Dios, dice Cosmos. Ok, muy bien, pero acuérdate que puede ser permitido por Dios, pero no fue una orden del Señor. ¿Sí? Puede no haber sido el deseo del Señor, pero lo permitió. ¿De acuerdo? Dice 1 Corintios 7:10, para los que están unidos en matrimonio mando yo, dice, mando, no yo, perdón, dice, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor. Fíjate, a los demás, yo les digo, no el Señor, yo, dice Pablo. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu hermano? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Ándale. ¿Pero quién dijo eso? ¿El Señor? No, no, no. Pablo lo dijo. ¿Se fijan? Por eso dice ahí, digo yo, no el Señor. ¿Está bien? Y nos da una sugerencia muy interesante cómo es que esto podría funcionar. ¿Sale? Entonces, cuando dice el versículo número 9, y yo os digo que cualquiera que repudie, estoy leyendo Mateo 19, me regresé por favor, Mateo 19, 9, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Fíjense que sí vamos a alcanzar a terminar ahorita, así que vamos a apurarnos para alcanzar en tiempo, sin problema. Dice Leandro, una pregunta, en cuanto a la palabra fornicación, ¿qué es la razón que da el Señor? ¿Qué significado amplio, además de relación sexual, tiene esta palabra? Muy buena pregunta, porque justo vamos a esa palabra. Fíjate nada más, cuando aparece este concepto de fornicación, dice, a causa de fornicación, que de entrada fornicación, imagínate esto que te voy a decir esto, la fornicación que tú y yo hemos entendido no tiene nada que ver con el adulterio, ambos tienen por supuesto connotación sexual, pero la fornicación por sí misma es intimidad sexual fuera del matrimonio, eso es fornicación, ¿sale? Entonces, cuando habla esta palabra fornicación, se refiere a eso, el tema es que ya están casados. Ahora, la palabra fornicación que está mencionando aquí no es la primera vez que lo menciona. Si tú lees Mateo 5:32, que ya habíamos pasado por ahí, Mateo 5:32, te vas a dar cuenta que ya se debe mencionar exactamente esto. La palabra fornicación en ambos casos no es la palabra adulterio. La palabra que aparece aquí es la palabra porneia, que esto probablemente ya lo han escuchado varias ocasiones. La palabra que aparece aquí es la palabra porneia, ¿de acuerdo? ¿Y a qué se refiere esta palabra porneia? Así que por eso, Leandro, muy al lugar tu pregunta, ¿de acuerdo? Tiene que ver con impureza sexual. La palabra porneia tiene que ver con impureza sexual más que con adulterio. Así que eso te puede ayudar un montón para poder saber a qué se refiere mucho mejor. Se lo voy a poner en la pantalla en un momento, así que permíteme un segundo. Estoy leyendo en el versículo número 9. Dice fornicación. Es la palabra
G4202 y es la palabra fornicación, que tiene que ver con idolatría incluso, ¿de acuerdo? En un sistema figurado, y tiene que ver con prostitución. Se los pongo en la pantalla para que lo puedan notar. Se fue, ahí está. Sale, aquí está. Dice, por causa de fornicación. Es la palabra G4202 y es la palabra porneia, ¿sí? E incluso tiene que ver con adulterio e incesto. Y aquí viene la parte que vamos a referirnos a las dos posibles formas a las que el Mesías se podría estar refiriendo justamente con esto, ¿de acuerdo? Algunos escritores asociaron la idea con que se podría tener un divorcio, dice, pero algunos rabinos establecieron que el Mesías, o coincidían que el Mesías no permitía el divorcio, ¿de acuerdo? Esto lo mantiene incluso la idea los esenios, y por eso se mantiene de esta forma. Así que aquí es donde entra una complicación con respecto a entonces el Mesías, ¿por qué sí permitió el divorcio? Bueno, lo hizo, y lo que está mencionando aquí tiene que ver con el concepto de fornicación, que tiene más que ver con impureza sexual. Ahora, la palabra porneia admite prácticamente dos sentidos, y aquí se los quiero compartir, ¿de acuerdo? Y número uno es infidelidad durante el periodo del desposorio, es decir, hay oportunidad para disolver y dar carta de repudio, mientras que el desposorio en ese tiempo está avanzando. ¿Qué es el desposorio? El tiempo en el que se firma la ketubá, el tiempo en el que se hace el compromiso, ¿de acuerdo? Hasta que se casan. Ahí hay oportunidad para generar esta carta de divorcio, para generar esta carta de repudio. Mientras que ese tiempo está avanzando. ¿Sí? ¿Qué es lo que quería hacer? ¿Se acuerdan ustedes? En secreto, Joseph, el esposo de María, por impureza sexual, en secreto, la iba a despedir. ¿Sí? Ya se casaron, no están casados formalmente, pero están comprometidos. Esto sería como lo homólogo para que se entienda en la forma occidental, desde el punto en el que le da el anillo y se comprometen, hasta cuando ya se celebra el matrimonio. ¿Sí? En ese tiempo, aún hay una oportunidad, según el Mesías, para que se pueda entregar esta carta de repudio. Pero después de ahí, hay oportunidad, según el Mesías. No, ya se cerró la ventana de repudio posible, ya no hay. ¿Cuánto duraba aproximadamente ese tiempo? Nada más un año. El año previo antes de casarse, punto. No más ahí se puede. O el segundo sentido posible, y esta es la otra parte que hace relación a lo que leímos ahorita en el Isor, ¿de acuerdo? Que era una unión ilegítima en el parentesco más próximo. Es decir, se puede divorciar a alguien, por este es el segundo sentido, se puede divorciar a alguien cuando haya tenido una unión ilegítima con un parentesco próximo. ¿Cuál es un parentesco próximo? Por ejemplo, dice, vamos a leer, fíjense, 1 Corintios 5.1, si me acompañan, por favor. Ya me acordé que estamos una hora más temprana, así que si hay tiempo. 1 Corintios 5.1, para cerrarlo de una vez este tema tan interesante. 1 Corintios 5.1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Ándale, fornicación, es esa misma palabra. Dice, se oye entre vosotros que hay fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Eso es a lo que se refiere el otro causal de divorcio aparente. Eso es fornicación, porneia, ¿sí? Es decir, tu prometido fue y se metió con su madrastra, que es lo que pasó aquí, ¿sí? Si es así, si están en una unión de parentesco próximo, que por supuesto es una unión no correcta y legítima, obviamente dice aquí, según este sentido probable, es posible que haya carta de repudio. O sea, mi esposo se metió con su hermana, mi esposo se metió con mi hermana, mi esposo, me explico, es como esa parte estoy hablando como la mujer, ¿no? O el hombre podría decir, mi esposa se metió con mi papá. Ahí sí, por ejemplo, por un tema de impureza sexual, de todo lo que podría traer esta impureza sexual repartida, ahí dice como de pronto existe este sentido de oportunidad. Exacto, esto sería un incesto. Exacto, como Rubén con la concubina de su papá, ¿de acuerdo?
Exactamente. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos como estos casos que son muy buenos tenerlos presentes, porque si lo ves así, ahora sí, Leandro, ya te va a ayudar un montón como a poder interpretar. Ándale. O sea que si hablamos de divorcio, el único causal, los únicos dos posibles sentidos con respecto a la palabra son dos. ¿Sí? Antes del matrimonio, después del desposorio, ese año previo al matrimonio, o por incesto. Ahora les pregunto yo, ¿cuánto se reduce la oportunidad? ¿Cuánto se reduce la oportunidad de divorcio? Se reduce muchísimo, es enorme, ¿de acuerdo? Puso Javier, de nuevo mi pregunta, la ley no manda a apedrear al fornicario. ¡Bam! Imagínate. Puedes poner tu cita, mi querido Javier, donde dice que la ley manda a apedrear al fornicario. Compártenos ahí la cita, ¿vale? Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación o por ella y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Todos adulteran, ¿de acuerdo? Lo que decíamos hace un momentito. Esto, al ser más estricto que Shammai y que Hillel, porque Shammai y Hillel regulaban también el matrimonio, los discípulos quedaron desconcertados, ¿de acuerdo? Y aquí se puso bien interesante, miren lo que pasa en el versículo 10. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Mira la cara de los discípulos cuando escucharon esto. Si eso va a ser así, que hay que aguantarse. Y yo creo que voltearon a ver al Pedro, ¿no? Que Pedro es el único que tenemos evidencia de que estaba casado. Si es así, Pedro, estás tronado, men, literalmente. Lo sentimos por ti. Nos compadecemos de ti, brother. Si va a ser así la condición, está pesado, ¿ah? Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto. Eso que me están diciendo, no todos son capaces, ¿ah? Sino aquellos a quienes es dado. Está hablando del tema de ser eunuco, hablando del tema de no casarse y de manifestarse solamente para el reino. ¿Sí? Dice, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Sí? Cerremos con la parte de la respuesta, ¿de acuerdo? Para poder concluir aquí y regresar nada más hasta este punto, que es muy sencillo. La respuesta que el Mesías dio es bien sencilla. Se la voy a compartir, por favor, escúchenla. No la apunten si quieren, solamente escúchenla, ¿sale? La respuesta directa a la pregunta que le hicieron fue, no hay ocasión alguna para hablar de divorcio. Si los cónyuges estuviesen dispuestos a soportarse y perdonarse mutuamente con amor, como quienes han sido y son soportados y perdonados por Dios, tal cual, punto. Si los cónyuges, lo que te estoy diciendo es, si los cónyuges estuviesen dispuestos a soportarse y perdonarse mutuamente con amor, como quienes han sido y son soportados y perdonados por Dios. Esto basado en Efesios 4:2. Si los esposos amasen a sus esposas y las esposas fueren sumisas y respetuosas con sus maridos, según Efesios 5:22, y conviviesen como coherederos de la gracia de vida, según 1 de Pedro 3:7, no habría necesidad para pensar en separarse de ningún modo o de otro. O sea que una persona que va por el divorcio es una persona que prácticamente ha ignorado toda la necesidad de aplicación del amor. Se lo vuelvo a decir porque veo a Alex que está apuntando, ¿de acuerdo? Aquí les va. La respuesta que el Mesías da se resume en esto. Aquí les va. No habría ocasión alguna para hablar de divorcio si los cónyuges estuviesen dispuestos a soportarse y perdonarse mutuamente con amor, tal como quienes han sido y son soportados y perdonados por Dios. En otras palabras sería un matrimonio que no es capaz de reconocer el amor, el soporte y el perdón que Dios les ofrece, será imposible que sepan ofrecerlo. ¿Sí? O sea que un matrimonio que intenta que se va por la vía del divorcio, podría ser probablemente que no ha gustado del amor, perdón y soporte del Señor. O no lo ha reconocido. Si los esposos amasen a sus esposas y las esposas fuesen sumisas y respetuosas con sus maridos,
según Efesios 5:22, y conviviesen como coherederos de la gracia de vida, según 1 de Pedro 3:7, no habría que pensar en separarse de ningún modo el uno del otro. Ándale. ¿Qué es esto? Rectificación. A full. Si alguien no estuvo dispuesto a ser rectificado, evidentemente no buscará el matrimonio para sostenerlo. No lo buscará. Qué tremendo eso, ¿no? Y bueno, les leo esta parte para ir cerrando, que encontré y que se las quiero compartir. Y se las leo para poder irme directo. Dice, ante la declaración de Jesús, los discípulos reaccionan del modo siguiente. Lo que les decía ahorita. Si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Parece que ellos mismos resintieron de la norma tan estricta que Jesús había establecido. Y pensaban que si se cerraba esta puerta libre, porque eso pasaba también que juzgaran al Mesías, ¿cómo puede ser que el Mesías nos quita la libertad de repudiar a la esposa que Moisés sí nos dio? Bueno, imagínate esto. Era mejor no encerrarse de por vida en el matrimonio. Eso lo pensaban como de pronto los discípulos con lo que acabamos de leer. El corazón humano, déjenme les digo esta interpretación, el corazón humano, engañoso y perverso, busca la propia conveniencia y aborrece la restricción del yugo. Fíjate nada más por naturaleza, aborrece la restricción del yugo. El hombre piensa hallar felicidad en la completa libertad, sin percatarse de que la única esclavitud verdadera es la del pecado. O sea que el matrimonio no me esclaviza, lo que me esclaviza es el pecado. Así sencillo. Somos por naturaleza seres egocéntricos, caballeros. Tendemos al egocentrismo y pensamos que la culpa de nuestra desdicha la tienen otros. En este caso, ¿quién creen? Pues la esposa. El esposo le echa la culpa a la esposa. Pero si tuviésemos la mentalidad del Mesías, no tendríamos la mira en nuestro propio interés, sino antes en la del cónyuge. ¿Se acuerdan de Filipenses cuando dice, no busque cada uno lo suyo, sino cada cual también busque lo de los otros? Si somos verdaderos discípulos, por eso les puse la canción de discípulos al principio, si somos verdaderos discípulos del Mesías, dependeremos de Él, dependeremos de su persona, dependeremos de su obra y de la suficiencia de su gracia para remontar las dificultades de la vida conyugal. Si somos verdaderos discípulos de Él, seremos capaces de remontar las deficiencias, las dificultades y las complicaciones de la vida conyugal y aprenderemos a sobrellevar los unos las cargas de los otros. Los cónyuges que son creyentes, en vez de endurecerse mutuamente en el trato constante, en la convivencia constante, en lugar de endurecerse, de verdad templarán su propio carácter en el ejercicio de los frutos o del fruto del Espíritu Santo. Si hay tormentas, me encanta cómo suena esta poesía, si hay tormentas traerán agua fertilizante y oxígeno desinfectante, pero las tormentas no traerán granizo destructor. Si ser cónyuges, caballeros, significa estar unidos al mismo yugo, cuanto más sea ajustado el yugo, escuchen esto, cuanto más ajustado sea el yugo del matrimonio y acompasado, en compás, el paso de los dos, el hombre y la mujer, así será igual de fácil la marcha. Amor y mansedumbre son los lubricantes de esta complicada máquina del matrimonio. La parte de los eunucos y todo lo que menciona al final es muy sencillo de entenderlo y hace referencia a un llamado. Dice, algunos nacieron eunucos. Hace referencia a la idea de nacieron sin órganos sexuales. Por eso dice ellos se pueden quedar sin casarse. Otros dicen, otros fueron eunucos porque los hicieron así. Por ejemplo, Daniel fue eunuco, ¿de acuerdo?
quitaron sus órganos sexuales, también pueden quedarse sin casar. Probablemente Daniel nunca se casó. Y dice, aquellos que son llamados por causa del reino de los cielos. ¿Sale? Y ahí dice, también ellos son es permitido que no se casen. ¿De acuerdo? El que sea capaz de recibir esto, pues dice ahí que lo reciba. Sin embargo, esta parte, en la última parte solo quiero mencionar esta idea. Han recibido el don de la continencia y se dedican totalmente al servicio del Señor. ¿De acuerdo? No es algo, escucha esto, no es algo que alguien, y solo quiero hacer este comentario muy importante para puntualizar, en esa última concepción de los eunucos, que son hechos eunucos por causa del reino, ojo, esto no es algo que alguien le pueda adjudicar o llamar. No es algo en lo que alguien le pueda ordenar a alguien más. No, no funciona así. Estoy hablando puntualmente de algunas religiones donde se les llama a ser eunucos, donde se les llama a no tener familia, donde se les llama a no tener hijos, a donde se les llama a no tener esposa. Eso no funciona así, ¿de acuerdo? El llamado para el celibato es algo que el Señor puede provocar y puede hacer, ¿de acuerdo? Y es una cosa que solo Él puede dar y el llamado es así personal, no es algo que se pueda ordenar, ¿está bien? Así que, teniendo presente todo esto, nos queda claro el principio del divorcio y del matrimonio con respecto al Mesías. En su interpretación, en las palabras de él. Y esto puedes notar su carácter, a pesar de que le llamaron para tentarle, a pesar de que querían ver cuál iba a ser su respuesta y su instrucción han sido preeminentes. Aprendamos esto y de verdad apreciemos las palabras del Mesías, porque definitivamente, sin importar qué es lo que quisiéramos o creamos, el Rey ha hablado.